Programa 17. En busca de la libertad. En este programa conocerás las principales causas de la lucha de independencia. Nueva España comenzó el siglo XIX sumida en una crisis económica, política y social sin precedentes en la colonia. En 1808, tras la invasión francesa a España, se sucedieron diversos hechos que marcaron la decadencia del periodo colonial y, a un tiempo, el inicio de la Guerra de Independencia. Mientras en España se libraban diversas batallas donde los españoles peleaban contra los franceses por recobrar su independencia, en Nueva España crecía la inconformidad social por diversas causas. Algunos españoles pensaron que ante la ausencia del rey Fernando VII, una opción viable era convocar a los representantes de todas las provincias y territorios que conformaban los reinos de la corona, con el fin de evitar estar bajo el mando de José Bonaparte. En Nueva España, esto no fue bien visto, ya que no convenía a los peninsulares, quienes buscaban conservar sus derechos y privilegios que, desde su perspectiva, solo podrían preservarse con la monarquía. Los peninsulares se organizaron y el 15 de septiembre de 1808 tomaron por asalto el Real Palacio de México y depusieron al virrey. El mundo de aquella época era de transformaciones decisivas, tan decisivas que incluso muchos de los cambios propuestos en aquel momento siguen vigentes aún el día de hoy. La Revolución Francesa, las propuestas libertarias, el nacionalismo, dado en el segundo país en dimensiones demográficas de Europa, las ideas de cambio estaban por todos lados. Un mundo además también de guerras. En donde había desembocado la situación europea en 1795 por una confrontación entre las grandes potencias europeas. Los ingleses, por un lado, con su capitalismo avanzado, industrial, con el dominio de los mares, alcanzando a todos lados, y el reto para las otras dos grandes potencias, porque hay que entender que España era también una gran potencia, la tercera potencia europea a esas alturas, que aliada con Francia, desde que los Borbones eran la misma casa gobernante, pues habían hecho este pacto de familia importante. Entonces, en este mundo de guerra, en donde España y Francia se enfrentan a los ingleses, la guerra prácticamente es ininterrumpida desde 1795. Es una confrontación que aísla a España frente a sus colonias, que la aleja de los mares y que tenía todas las de perder. Como se dijo alguna vez, la guerra era ganancia para los ingleses, en tanto que a España no le convenía seguir en esa guerra. Por lo tanto, está en una confrontación a todas luces difícil y en un mundo de grandes transformaciones en donde el riesgo mayor además es la pérdida de sus colonias, que están amenazadas constantemente por la propia expansión y avance del capitalismo, del mundo, de la política, que la reta a transformarse también como potencia. Francia y España fueron aliadas en la mayoría de las guerras europeas antes del siglo XIX, pero esta alianza terminó súbitamente cuando Francia invadió España en 1808. Tras recibir la corona española de manos de Carlos IV, Napoleón Bonaparte dijo: Españoles,
Acordaos de lo que han sido vuestros padres, y mirad a lo que habéis llegado. No es vuestra la culpa, sino del mal gobierno que os regía. Yo quiero que mi memoria llegue hasta vuestros últimos nietos y que exclamen: «Es el regenerador de nuestra patria». Las abdicaciones de Bayona han pasado a la historia como la única vez que un monarca perdió el trono a manos de una nación amiga. Los criollos del mundo hispánico, por extraño que pudiera parecernos, realmente eran parte de la monarquía, y la ofensa grave de ver vulnerado a la propia metrópoli, de ver la caída de la monarquía y la tiranía napoleónica, los ejércitos napoleónicos en la península, como lo hemos visto, y las sesiones de Bayona, pues se apuran a ofrecer su lealtad al monarca. Entonces el nombre de Fernando VII se equipara con el deseado, el bien amado, el gran personaje al cual hay que tenerle lealtad si queremos preservar la unidad del mundo hispánico, la unidad de la monarquía. Y esto es lo que ocurre en el primer momento, aunque efectivamente pues el rey no está. Y esto quiere decir que hay un vacío de poder, hay una acefalía de la corona, y al haber esta acefalía, ¿quién va a ser quien lleve la cabeza y en quién va a residir la soberanía? Este acontecimiento no tenía precedentes en Europa y no era esperado. Una coyuntura de esta naturaleza, un vacío de esta especie que de pronto permitía pensar en autogobernarse, es algo que ni aún los criollos que tuvieran ideas más avanzadas se habían imaginado. Es un momento de sorpresa, de estupor y, por supuesto, ante la incertidumbre de que las cosas pudieran llegar a ser más graves, porque la ambición de Napoleón pudiera realmente incluso permitirle aspirar a ser dueño a lo mejor de estas Américas, ¿no? Entonces, gran preocupación, gran búsqueda de soluciones, gran efervescencia política, gran incertidumbre. Espontáneamente las poblaciones buscan jurar la figura del rey y preservar la unidad española. La mayoría de los criollos consideraban a José I un usurpador y pedían que volviera a gobernar Fernando VII. Por su parte, a un alto porcentaje de los peninsulares no le importaba quién estuviera al mando de la metrópoli, siempre y cuando se encargara de salvaguardar sus intereses. Se negaban a disminuir sus ganancias comerciales, a abandonar los puestos gubernamentales y administrativos de influencia y a perder sus privilegios. Luchaban por mantener su estatus intacto. Durante los años que se mantuvo la Guerra de Independencia Española, en Nueva España, los grupos criollos y peninsulares fijaron posiciones. Los criollos dieron inicio a las primeras juntas de conspiración contra lo que consideraban el mal gobierno. Es un momento de extraordinaria confusión y de una crisis política desproporcionada. En el virreinato había sentimientos de malestar, había molestia, había una cantidad de cosas, pero un derrumbe de esta naturaleza de la monarquía y una crisis consecuente en donde todos los referentes se habían movido, en donde el antiguo amigo ahora se había vuelto enemigo, Francia se había vuelto el enemigo, en cambio el antiguo enemigo, Inglaterra, ahora era el aliado que los estaba ayudando a salir adelante. El desconcierto es enorme. Los sectores peninsulares, encabezados por un comerciante llamado Gabriel Yermo, a la medianoche del 15 de septiembre darán un golpe de mano para cerrar absolutamente cualquier expectativa de ejercer el gobierno propio, y por supuesto que criollos u otras figuras de orden local, o por supuesto instituciones, cobraran mayor relevancia, como los ayuntamientos, que tenían una actividad y aspiraciones autónomas de larga data. Entonces, los grupos peninsulares cierran radicalmente la posibilidad de que estas discusiones puedan llegar más lejos y en consecuencia dan un golpe deponiendo al virrey Iturrigaray y poniendo a otro virrey que es Garibay. Durante el tiempo que duró la Guerra de Independencia Española, se constituyeron juntas de conspiración no solo en Nueva España, sino en las principales ciudades americanas. Las juntas empezaron en general reconociendo la autoridad real en la persona de Fernando VII,
pero dentro de ellas, algunos criollos pedían una independencia total de España. Las Cortes de Cádiz y la Constitución Liberal de 1812 dieron paso al restablecimiento de la autoridad española y lograron moderar las acciones de los independentistas más radicales de la metrópoli, quienes vieron en esto la posibilidad de un nuevo régimen político. Bueno, estamos hablando de un par de años, ¿no? 1808, 1810, que es una coyuntura decisiva de vacío de poder, de crisis política, que se presenta de manera inesperada y que entonces, incluso a los que soñaban con la libertad, con la igualdad, con la emancipación, con la separación plena de España, que no eran muchos, pero incluso para ellos les daba poco tiempo de hacer grandes planes, ¿no? El momento irrumpe y vemos cómo, en primer lugar, se apoya la solidaridad hacia Fernando. Pero cuando sobreviene el golpe de Yermo, del 15 de septiembre a la medianoche, se cierran una serie de posibilidades para los grupos criollos y sobre todo para los grupos que en esta coyuntura habían aspirado a un autogobierno, a un autonomismo que era algo bastante genuino a lo largo de todo el imperio, puesto que las expresiones locales a través de los ayuntamientos daban cauce a inquietudes muy particulares y una vía tradicionalmente empleada. Entonces, bueno, lo que ocurre cuando viene este golpe es que se cierra cualquier diálogo posible, se cierra cualquier vía de acceder a la autonomía de manera más natural, más paulatina, y entonces este pensamiento, estas ideas, estas inquietudes, estos sentires tienen que irse de manera subterránea, de manera conspirativa. No necesariamente para romper con la metrópoli, con la unidad de la monarquía misma, pero para alcanzar espacios de autogobierno. Entonces, en la medida en que hay también más agravios, hay mayores inquietudes que probablemente lleven a explosiones más drásticas, como será, por supuesto, el caso del levantamiento de Hidalgo, que parte de una conspiración también, una conspiración que buscaba no necesariamente alcanzar las proporciones que después alcanzará este movimiento decisivo de la historia de la Nueva España y de la nación mexicana futura. La madrugada del 16 de septiembre de 1810 es considerada el punto cronológico con que inicia la Guerra de Independencia. Una vez congregados los parroquianos en torno a la iglesia donde oficiaba Miguel Hidalgo y Costilla, tras dar un emotivo sermón, gritó: ¡Viva la Virgen de Guadalupe! ¡Abajo el mal gobierno! ¡Viva Fernando VII!